Bueno, hola a todos y a todas. Bienvenidos a este diálogo con Diego Hernández, quien es el director de Agua Caliente, una película que está en competencia ahora en México en este FICUNAM 2022. Seguramente si siguen el festival recordarán que el año pasado tuvo los fundadores y ganó el premio también de Mejor Película en Ahora México, así que es un gusto para FICUNAM recibir de nuevo a Diego. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Estoy muy contento de estar nuevamente en FICONAM con la posibilidad de que ahora sí podamos ir y conocer la experiencia. Pues todo está en esos planes de que exista una edición híbrida, porque la película se podrá ver también en Filmin Latino, pero también tendrá funciones presenciales, entonces está para los que estén en la Ciudad de México y para los que no. Y bueno, pues Diego, me gustaría empezar un poquito un poco por la evolución natural y cómo tú sientes que, digo, evidentemente son pelis bastante distintas, Los Fundadores y Agua Caliente, pero a nivel personal, tú qué, fundamentalmente o principalmente, qué diferencias en cuanto a rodaje, en cuanto a tu aparición en la pantalla, en cuanto a la realización, todo te parecen importantes de mencionar? Creo que son películas que se hicieron muy diferentes. Es decir, Fundadores fue una película que estaba más planeada las tomas, había un tiempo de rodaje, o sea, teníamos 6 días para grabar, hicimos un plan de rodaje, hicimos casting, hubo como un proceso, a pesar de que fue muy libre, era un proceso que seguía ciertos pasos como para hacer una película, ¿no? Y había, por ejemplo, pues un guión, ¿no? Que, que también no era muy concreto, pero sí había como ciertas ideas de lo que queríamos buscar. Ujú. Y en Aguacaliente era, pues para empezar, ni siquiera había un guión, no había nada, ni siquiera estaba la idea de hacer una película, ¿no? Más bien estaba un impulso por grabar cosas, por distraerme también de la cuarentena, porque me gusta mucho grabar, ¿no? Sí. Y tenía la cámara, tenía muchas limitaciones técnicas, pero tenía la posibilidad de estar grabando y repetía muchas escenas también, es decir, creo que hay un cierto tipo de forma de hacer cine en la que agarrar la cámara y grabar es el último paso, ¿no? Que en este caso, bueno, previo a la edición, ¿no? Pero es uno de los últimos pasos, como lo fue en Fundadores, ¿no? Es decir, escribes tu guión y lo que sea, y todo pensando en el momento en que vas a poder agarrar la cámara y filmar. Pero en Aguacaliente, lo primero fue tomar la cámara y filmar, ¿no? Entonces, eso me permitía como, digamos, hacer un plano y tenerlo ahí en mi computadora, y después de verlo varios días, decir como, bueno, ¿qué tal si en este plano meto esta otra cosa? O qué tal si lo grabo hasta otra hora del día y lo hago de nuevo. Y ya después de volverlo a grabar, digo, no estuvo tan chido. Es decir, como hay tomas en la película Claro. que las grabé como, por ejemplo, la primer toma, la de la ventana, esa curiosamente es la primer toma que hice, pero la repetí un montón de veces, de un montón de posibilidades, en todos los climas, y no quedó. Nunca me terminó de convencer más que la primera vez. Ya. Y la última escena también la grabé muchas veces y la que me gustó fue la última. Entonces, ya que había probado más cosas y encontrado cosas distintas. Y creo que también Fundadores era una película que se hizo más a las prisas, porque por un lado la bodega donde trabajaba iba a cambiar de lugar, entonces teníamos como un deadline y todo estaba como muy medido en los tiempos. Y Aguacaliente, pues, dadas las condiciones de pandemia, yo había regresado a la escuela y estaba teniendo clases online. Este, y pues los días pasaban muy lento las primeras semanas, ¿no? Cuando según iban a ser solamente 2 semanas y se fue extendiendo y extendiendo. Este, pues los días pasaban muy lento, tenía clases de 8 a 2 y el resto del día era como, pues no teníamos tantas tareas tampoco y era nada más como ver mi casa. Y creo que la película, mm, las primeras imágenes fue justo esto de la ventana porque yo me la pasaba todo el día en la computadora por las clases en línea, ¿no? Y si volteaba aquí a la derecha tenía esa ventana. Entonces, como que a raíz de ver eso,
Me di cuenta como que mi propia casa ni siquiera la habitaba en todos sus espacios, ¿no? Nada más me la pasaba en el escritorio. Ajá. Tenía semanas sin ir a un patio que tengo atrás de la casa, entonces empecé como a tumbarme de rollo, ¿no? Porque estaba también bien ensimismado. Entonces, creo que Aguacaliente también fue muy personal en el sentido de que me permitió sobrellevar la pandemia y me permitió también eh, como un pretexto también para forjar nuevos lazos en la relación con mi mamá y con Melissa. Justo dices que no había como un plan ni nada, pero supongo que en algún punto como que una toma a lo mejor iba detonando otra y dándole, o sea, tú en qué momento, o si realmente nunca sucedió hasta el final, ¿en qué momento te diste cuenta que había algo, que a lo mejor a partir de lo que habías grabado, no sé, 30 días después, sabías que algo ya podía existir? Yo creo que como a las 2 semanas de estar grabando, decía que podía hacer una película, pero era más como un reto que me había impuesto, ¿no? No estaba muy seguro, pero yo decía como, ay, voy a intentar a ver si sale una película. Por eso muchas escenas le digo a mi mamá que estamos grabando una película y ella me dice que es un corto, porque era como una Ah, sí. discusión que teníamos. Sí. No estábamos seguros de cuánto iba a durar. Pero yo creo que me di cuenta más o menos, yo creo a la mitad de, del tiempo total de grabaciones, que fue quizá unos 4 o 5 meses, pero de estar grabando diario algo, ¿no? Ajá. Aunque no esté, pues grabé muchas cosas. ¿Qué Y grabaste? ¿Cuántas horas tienes al final de eso? yo creo que 3 veces lo de la película, algo Ah, así. bueno, no tanto, o sea, había Y un bueno, margen pues ahí cerrado. sí, bueno, no era bueno, para mí es mucho, ¿no? Porque yo vengo de hacer una película que, Bueno, planeado sí es mucho, si es algo planeado, claro, sí. sí. En ese entonces yo también me empecé a ver muchas batallas de rap, de las que hacen de freestyle, y como que era algo que me estaba influyendo mucho por las cosas que decían sobre improvisar y algo así, porque sentía que era algo similar a lo que yo estaba haciendo, a pesar de que el cine improvisar es raro, porque al final de cuentas lo editas y ahí la improvisación se termina, ¿no? Porque ya, pues ya ahí lo tienes que pensar, ¿no? Y Bueno, pero improvisar al momento de filmar, que no necesariamente lo tienes todo bajo control. sí, exacto. Y había un rapero que decía que él cuando improvisaba nunca sabía cuál iba a ser su último verso, ¿no? Con qué iba a terminar, pero empezaba a pensar en qué iba a terminar ya cuando iba avanzado, cuando iba a la mitad. Y Ajá. siento que fue un poco similar con la película. Más o menos cuando iba a la mitad, a pesar de que no había filmado cosas, ya empecé a pensar en cómo cerrarlo, ¿no? Y, por ejemplo, esta escena de la caja, cuando mi mamá me dice que está lavando una caja, Ajá, sí, sí, ya que no usabas, ¿no? ajá. En ese momento en que la estaba grabando, que también giro, pues nada más se me ocurrió. Al verla dije como estaría cool que sea como, no sé, como verme empacando cosas como si me fuera a la casa. Entonces, creo que en ese momento fue cuando empecé a conectarlo con lo que iba a cerrar. Claro, porque al final, digo, hay cosas que supongo que dicen en la película que igual no son tan ciertas, pero como que hacen parecer que son parte de su cotidianidad. Que, o sea, sin revelar si quieres demasiado, digo, desde lo más extremo como si te casaste con Meli o no, que en realidad no nos interesa si quieres mantener al margen del espectador como, pues como espectador justo, pero qué tantas cosas al final dices son ocurrencias para meterlas y que formen parte de una ficción en tu realidad, digámoslo así, Ujú. se te fueron ocurriendo, porque pues supongo que sucedió como eso de la caja que me cuentas y demás. Mm, yo creo que casi todas las cosas que salen en la película tienen un poco de real y un poco pues de ficción, ¿no? Sí, 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 de Y invento, pues. creo que lo más claro es en el boiler, ¿no? Porque como este tema del boiler, hay un momento en el que le pregunto a mi mamá como si en la vida real, como algo así, que Ajá, ah, funciona claro. o no. Claro, Entonces, porque es lo que te iba a preguntar también. Este argumento digo, supongo que el agua caliente en realidad sí se podía poner a una temperatura media, pero ¿cómo se te ocurre digo, como este leitmotiv, este gancho para que incluso termina dándole nombre a la película?
Es que sí es un problema que tenía, pero no duró tanto, ¿no? O sea, Ah, ok, lo ok. reparé, bueno, encontramos la solución. Bueno, sí tardamos, pero no tanto como en la película parece. Es, Ya, o sea, pero al final sí viene un poco de la realidad. sí, 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 sí. Oye, y con tu mamá, ¿cómo? Porque ella parece que, digo, bueno, llamémosle Graciela, si quieres, Ujú. parece que no, o sea, parece que no está actuando, pero de alguna manera sí, porque sabe que estás grabando. ¿Cómo hubo así como te sentabas a hablar antes de grabar con ella o en realidad un poco el flujo de su día a día te permitió grabarla sin que ella se viera como, pues para empezar no se ve como incómoda, no se ve con indicaciones que tenga que seguir, no se ve nada así como, vaya, fluye pues. Creo que tiene que ver conforme fuimos avanzando. Yo, pues para empezar, no sabía que mi mamá iba a tener tanto protagonismo en la película, porque mi mamá nunca había estado frente a la cámara, ¿no? También Ajá. no sabía cómo, si le iba a gustar siquiera. Y en un inicio la empecé a grabar porque pues ya me enfadé de grabar cosas, ¿no? También quería grabar a una persona. Y creo que esa escena en la que está lavando, tendiendo la ropa fue de las primeras. Y al principio fue muy observacional. Tengo muchas tomas de ella que también están distribuidas, ¿no? Hay cosas que grabé muy al inicio y las puse al final, cosas así, pero son tomas muy observacionales de ella, eh, pues haciendo lo que hace todos los días, ¿no? De labores en la casa. Y conforme fue avanzando, a veces como que mientras hacía le hablaba y ya ella como que me contestaba y como que poco a poco hubo un poco más de apertura a que la grabara al punto en el que yo le pedía que ella me diera sugerencias de qué le gustaría que hiciéramos, qué le gustaría que grabáramos, como darle un poco como la decisión a ella, ¿no? Ajá. Y al final ella sí tuvo decisión en muchas cosas. Pero ¿qué pensaba ella que, o sea, que era un corto de sobre qué o sobre, o sea, a partir de qué decidía? O, sea, o solamente lo que le daba gana, o sea. Sí, creo que era solamente lo que le daba gana, porque hasta ella al momento me dice como que no puede creer que una película, me dijo, es que cómo quedó una película tan sin chiste en el festival. Y le digo, no, pues es que sí tiene chiste, ¿no? Si hay algo interesante, O sea, ya la vio y cuál es su reacción, o sea, como, ¿cree que eso no interesaría a nadie? un poco, pero la vio hace mucho porque la filmamos pues a principios de 2020 Ajá. y le enseñé el primer corte pues ese mismo año, en 2020. Y hasta hace una semana que supimos que estábamos en el festival, me dijo, ay, quiero volver a verla. Como que la manera en la que, como que le empezó a dar vergüenza, pues, porque me dijo, ah, ¿cómo crees que dije eso? Y luego me empezó a reclamar un poco de, no, tienes que cambiar eso. Y yo, no, pues ya no se puede. Y en su momento yo sí fui muy claro en que si no había problema, pues yo creo Ajá. que no pensaba que podía, Como o las sea, no es algo que le repercusiones, ¿no? incomoda realmente, ¿no? Pero como, como que sí, tal vez sí le da un poco de vergüenza. Y justo en el proceso de la edición, como que fue partícipe o en realidad tú le enseñaste ya que estaba terminada. Se la enseñé ya que estaba terminada, pero algo que le dije a ella y a Melissa también es que si había algo que les incomodaba, pues que no Ujú. pasaba nada, ¿no? Que lo volvíamos a grabar y ya. En realidad, ninguna cosa le incomodó a mi mamá ni a Melissa, o sea, las decisiones siempre fueron más como creativas, no hubo ninguna decisión de que alguien se sintiera incómodo. Oye, y digo, la manera digo también porque pues estabas tú solo, pero te planteaste desde el principio pues esta manera de dejar un poco la cámara ahí y a veces tú salir y a veces que la cámara estuviera filmando el patio, pero se escuchara lo que hablaban entre ustedes. O sea, eso sí lo pensaste desde un inicio. Sí, eso sí lo fui descubriendo porque algo que me preocupaba desde el inicio era cómo hacer lo que me guste o que me sea interesante con un tripié con el que no podía mover la cámara Ah, y sin un crew. Entonces, se me ocurrió que acercarme y escuchar cosas mientras vemos otra cosa era algo que me interesaba. Y también poner la cámara y grabarme es algo que pues yo ya había
experimentado, ¿no? En la película anterior. Ah, Pero aquí sin ninguna indicación era como algo, era distinto en ese sentido, pues porque no sabía lo que iba a hacer. Entonces a veces nada más me ponía a grabarme y esperaba lo que pasara, ¿no? Como a veces mi mamá me hablaba y a partir de ahí como que lo agarraba para la película, ¿no? Creo que era mucho eso, como dejar la cámara, había momentos que dejabas la cámara ahí esperando que tu mamá tuviera una reacción. sí, o a mí mismo, ¿no? También. Ya. Quizá de un chorizo como de 5 minutos, en este pedacito dijimos algo interesante para la película y agarraba eso, ¿no? Ese pedazo. Oye, y el tono también supongo que se fue descubriendo, o sea, tú no pensabas que, digo, si bien no es una comedia así como de carcajadas, pero sí tiene momentos que, digo, también es de cierto tipo de apreciación que entiendo que no a todo mundo le pueda parecer una comedia, pero al final sí tiene pues como una chispa ahí de cosas curiosas que parecieran planeadas, pero tú nunca intentaste como darle el tono así de... Creo que donde lo intenté fue en los momentos del boiler, cuando me estoy bañando y creo que lo del boiler sí, desde un principio me di cuenta que era algo muy ridículo, ¿no? A pesar de que es un problema muy común Ajá. y mucha gente tiene problemas arreglando su boiler de paso, porque sí está cabrón regular no es tan sencillo, o sea, l- lo normal es que le abras a la fría y ya se regule, pero esos boilers no Ajá, exacto, funcionan sí. así. Y no todo el mundo sabe, yo no sabía y tengo como 6 7 años con ese boiler, entonces me di cuenta que era algo muy ridículo, como que verlo desde afuera. Creo que también era mucho eso, como estarme viendo en las tardes mientras editaba, como que encontraba cosas que son un poco absurdas de lo cotidiano, ¿no? O que pueden ser cómicas. En unas de esas como que intenté como seguir ahí como por esa línea de lo cómico. Y mi mamá me daba pie mucho a eso también porque, pues por las cosas que decía. ¿Tú dices que tu mamá en realidad no es tan así en la vida real? Siento que no, porque mi mamá en la película sí tiene conciencia de un público. Es raro porque a veces hasta se dirige hacia un público como si estuviera haciendo un stand-up o algo así. Porque no me acuerdo en la escena del pastel, dice como, no, perdón, cuando le estoy preguntando sobre el boiler, me dice como, quien quiera venirse a bañar, como que se dirige a un público, ¿no? Como que los invita a bañar. Sí. Entonces, mi mamá sí tenía, incluso más que yo, una conciencia como una conciencia escénica, no sé cómo llamarlo. Sí, como que alguien iba a terminar viendo esto. Sí, Oye, y a nivel producción, digo, evidentemente, pues es una película muy auto, autosuficiente, digamos, en esos términos, pero ¿grabaste sonido o era la pura cámara? Porque al final, si bien es una producción casera que tuvo, pues tenía la ventaja quizá de estar en una casa y que las interferencias de ruido pues no fueran sí. mayores y que incluso si lo eran, ayudaban un poco a que fuera un elemento más de la película, pero al final, o sea, sentías que tenías como calidad y sonido suficiente para que alguien, al final creo que alguien arregla el sonido y demás, pero ¿cómo solventaste todo eso al final? Digo, supongo que con amigos y demás, Ujú. pero ya lo tenías pensado así como, bueno, lo voy a grabar así y voy a tener esto y sé quién me va a ayudar para que tenga una buena mezcla al final y termine como una película que al menos sea, que se entienda y que sea apta para ponerla frente a alguien. Pues las condiciones fueron muy, 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 muy precarias. Yo ya no quiero volver a grabar así nunca, porque es como una bolita de nieve, como de se Ah, presenta un problema y al final hay mucho que resolver. Pero pero fue mucho que resolver. O sea, creo que sí, pero era más como algo personal, porque otra gente me decía que realmente no había tanto problema con el audio, claro, pero yo tampoco creo que haya tanto problema. O sea, al final, por eso me pregunto un poco, porque ¿salió así desde las grabaciones iniciales o hubo que hacerle mucho arreglo? es que lo que pasó es que también conforme empecé a grabar es porque hubo una convocatoria de cortos grabados en pandemia en el estado de Baja California, organizado por la comisión. Y yo mandé un correo y pregunté, porque la regla era que no podías grabar afuera de tu casa. Oh, pero en el patio sí, y me dijeron no. Y dije, pero a través de una ventana, porque pues era la imagen que tenía con lo que quería Mm. empezar. Y me dijeron no, tampoco. Y dije, y pues ya pues seguí grabando, pero ya tenía como el cortito hecho.
Y en ese sentido, había empezado a grabar con el celular, el audio. Había tomas en las que la cámara está lejos y ponía el celular por ahí escondido. Y así seguí grabando. Creo que toda la película tiene el celular por ahí escondido. Y ya cuando me puse a escuchar bien el audio del celular, fue una distracción mía, porque también nunca tuve como una seriedad técnica al momento de hacerla. Y ya cuando tocó el Ajá. momento de ponerme la lupa para revisarla bien, me di cuenta que el audio del celular no servía. Era un problema de la aplicación con la que estaba grabando el audio. Y me tuve Mm. que quedar con el audio de la cámara en todo, o sea, como si no hubiera servido el micrófono, pues si te quedas con el audio Ajá. de la cámara. Y me deprimí mucho, porque, pues, sentía que se escuchaba horrible, ¿no? ¿Tenía un Y micro la cámara o era el audio literal de la cámara? el audio literal ni siquiera tenía un micrófono puesto, por eso Ya. digo que eran súper precario. Pero como que sí tuve cuidado de cerrar ventanas y ese tipo de cosas. Y hubo un momento en el que le pregunté a un amigo como qué podía hacer, porque era cuando me di cuenta de ese error, ya cuando llevaba como 3/4 partes de la peli y había que grabar folies y me dijo, no, pues graba los folies con la cámara, ¿no? Para que no se sientan los parches del sonido. En cierto momento empecé a grabar audios con la cámara, como si fuera una grabadora de audio, así Ya. sin el lente, pues nada más grabando audios. Y al final le di todo el audio a un amigo que intentara hacer lo que se pudiera y creo que lo mejoró bastante. Sí, justo eso me llamó la atención, que no, o sea, en realidad, pues sí, o sea, es una producción precaria, pero yo creo que hay películas incluso que se hacen como en teoría con mejores, mejores presupuestos, que aquí se entiende todo perfectamente, o sea, no veo problema en ello. Pues creo que con eso cerraríamos, Diego. Muchas gracias por adentrarnos un poco más al universo de la película y pues que haya suerte con el festival y lo que venga para la película. Gracias. Gracias.